Tenemos un invitado especial, el profesor José Javier Niño Martínez. Él es sociólogo, doctor en ciencias sociales, también investigador en conflictos sociales internacionales, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Amablemente atiende nuestro llamado. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto. El gusto es de nosotros, profesor. Sabemos que el tema de Israel es un asunto no solamente altamente complejo, porque además podemos citar quizá 100 años de historia de conflictos, pero si usted tuviera bien explicar a la audiencia de Cadena Azul Radio cómo debemos interpretar este conflicto, cuál sería la forma, la manera más clara de explicar este conflicto entre Israel y en concreto en este preciso momento el grupo palestino Hamas. Sí, efectivamente, como mencionas, la mejor forma de entender la naturaleza del conflicto en Medio Oriente nos remite a hacer un análisis histórico, tanto del lado, digamos, de ocupación de territorios y de formación del Estado de Israel, frente también a una perspectiva de naturaleza religiosa que también se ha convertido en un obstáculo para la solución a un conflicto que podría ser clasificado hasta como ancestral, pero en particular tendríamos que ver cómo durante el siglo XX se llevó a cabo la formación del Estado de Israel en esta zona mediterránea de Asia, que desde su nacimiento como resultado en gran medida del holocausto en la década de los 40 del siglo pasado, fue promovida esta creación por parte de las potencias entonces vigentes en la Organización de las Naciones Unidas, que impulsaron la creación de este Estado, a pesar de la negativa de la población árabe de la región, ¿no? Que se manifestó desde un principio en contra de la creación del mismo en este territorio. Sí. Insisto, para comprender esto, valdría la pena observar cómo durante cientos de años incluso ha habido una convergencia político-religiosa en esta región, en particular en la ciudad de Jerusalén, donde sabemos es la cuna de las principales religiones monoteístas vigentes el día de hoy. Es una ciudad sagrada, considerada así tanto por musulmanes como por judíos y por cristianos. Entonces, si nos remontáramos cientos de años atrás, observaríamos cómo la conflictividad por la apropiación de esta ciudad y del territorio alrededor de ella, pues ha sido objeto de disputa a lo largo del tiempo. Como mencionaba yo, en el siglo XX surge, después de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto de creación del Estado hebreo, del Estado de Israel, a partir de un proyecto de partición territorial en donde se proponía la división, una parte para Israel y otra parte para el pueblo palestino, ¿no? Entonces, esto se tradujo en el primer conflicto, digamos, sobre el tema, en donde, pues, inmediatamente al ser creado, el Estado de Israel es atacado por los vecinos árabes. Posteriormente, digamos, Israel gana este primer conflicto, acrecenta su presencia en el territorio alrededor del que inicialmente había sido propuesto en el proyecto de partición de las Naciones Unidas, y eventualmente pues, se traduce en una serie de conflictos subsecuentes, entre los que sobresalen en la década de los 60 la llamada la Guerra de los 6 días, en la década de los 70 otro conflicto con el resto de los países,
Y así sucesivamente una serie de conflictos a lo largo del tiempo en donde pues ha habido de todo, se ha formado un sistema de resistencia por medio de organizaciones pro-palestinas, en este caso Hamas es una de estas organizaciones, Hezbollah es otra, y en todos los casos, bueno, hay visiones bastante radicales. Hamas adopta una postura totalmente radical en donde no hay posibilidad de negociación, sino es a través de la eliminación del Estado de Israel y el ascenso de un gobierno de naturaleza teocrática guiado por la interpretación religiosa del Corán. Por otro lado, también esto se ha traducido en una radicalización de de ciertas tendencias políticas dentro de Israel, en donde también se llega a negar el derecho a la existencia de un Estado palestino. En todo caso, lo que nosotros estamos viendo ahora es una expresión más de esta confrontación que viene ya desde, insisto, desde hace tiempo, y que en la Franja de Gaza se observa también una gran crisis humanitaria de la población que está en estos momentos sufriendo la reacción tan fuerte, tan contundente de Israel, en donde pues una de las características de Hamas es que digamos que está inserto la organización dentro de la misma población. Hay que distinguir que una cosa es la organización Hamas, que es una organización que ha sido clasificada como terrorista, y otra muy diferente, la población palestina. Insisto, un conflicto de tan larga duración en donde ambos bandos pueden llegar a tener excesos en el uso de la fuerza, pues lo que genera es una sensación de resentimiento mutuo y de desconfianza mutua, que ha sido lo que ha derivado en el ascenso de la violencia. También hay que señalar que ha habido esfuerzos de ambas partes y con mediación estratégica, incluso en algún momento de los Estados Unidos y de la Organización de las Naciones Unidas, que, por ejemplo, en la década de los 90 permitió la firma de los acuerdos de Oslo, que fue, en mi opinión, el paso más importante para alcanzar la paz en la región. Sin embargo, estos acuerdos no se tradujeron en acciones concretas, es decir, se quedaron en una serie de intenciones y acciones limitadas que no permitieron resolver el problema de fondo. Para las visiones radicales, particular, por ejemplo, de Hamas, insisto, la única salida es la desaparición del Estado de Israel. Uh-huh. Y para la perspectiva más extrema, digamos, hay también que hacer la interpretación a partir del contexto político de Israel, en donde el gobierno de Benjamin Netanyahu se ha radicalizado y se ha ido todavía más pues prácticamente a la extrema derecha, con la consecuencia de negar la posibilidad de la existencia del Estado palestino. Y insisto, a lo largo del tiempo esto nos ha dado conflictos como el que actualmente estamos viendo. Platicamos en entrevista exclusiva con el profesor José Javier Niño Martínez, sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador de conflictos sociales internacionales, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UAMX. Profesor, en términos geopolíticos, con referencia a lo que históricamente ha sucedido en este conflicto en aquella región, ¿qué es lo que representa para la geopolítica en estos momentos en concreto para el mundo? Bueno, ese es un tema muy importante porque, como sabemos, la región del conflicto es, entre otras cosas, una región en donde existe una gran población que tiene como religión el Islam, y que a partir de esta interpretación
guían sus principios y sus preceptos. Entonces, es probable una de las preocupaciones que yo creo que debe tener la comunidad internacional es que el conflicto pueda escalar, que puede involucrar a otros países vecinos, en particular el caso de Irán. Irán se ha declarado totalmente a favor de la resistencia de Hamas. De hecho, es muy probable que Irán haya sido uno de los financiadores e incluso que haya participado de alguna manera en la organización de estos ataques, y que esto, insisto, pueda escalar de alguna manera. De hecho, también hay que mencionar que Israel estaba recientemente en pláticas de negociación de acuerdos de paz y de cooperación con Arabia, que desde hace tiempo ha superado prácticamente las principales diferencias con Egipto, con quienes llegó a tener las principales confrontaciones tanto en la década de los 40 como en los 60 e incluso los 70, y también podría extenderse el conflicto a Siria. No se sabe hasta dónde alcanzará, hasta qué alcance, digamos, hasta qué punto llegarán la respuesta de Israel. Se habla en estos momentos de una incursión terrestre al territorio de la Franja de Gaza, en donde además, insisto, pues hay un tema de crisis humanitaria. La población está sufriendo los estragos de la respuesta de Israel, y creo que ese sería uno de los grandes asuntos a tratar por la comunidad internacional. Desde Profesor, luego también sí. otro tema es el de naturaleza económica. Recordemos que es una región principalmente productora de petróleo y esto puede desestabilizar o tener un efecto en los precios de este producto. Justamente en esa dirección quisiera apuntar, profesor, si usted lo permite, el profesor José Javier Niño Martínez, sociólogo y doctor en ciencias sociales. Profesor, la declaración que hizo esta misma semana el presidente López Obrador, una declaración que fue muy criticada por la embajadora de Israel en México, en donde pues incluso dijo que la posición que estaba asumiendo hoy por hoy el presidente mexicano era tanto como respaldar y apoyar al terrorismo. En este sentido, la declaración, la posición que asume México a través de su presidente fue la adecuada, de acuerdo a su experiencia, profesor. Pues mira, de hecho yo creo que hay que dividir ahí, o digamos hacer notar la diferencia entre, por un lado, la posición que expresó en su momento la Cancillería justo un día antes de los comentarios del presidente de la República. Creo que el comunicado de la Cancillería era adecuado en términos generales, condenando sin ningún digamos, sin ninguna mediación, digamos, condenando directamente los ataques por parte de Hamas, pero creo que se observa posteriormente las declaraciones del presidente en donde, pues, digamos, descafeinó el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que el presidente de la República podía haberse mantenido en la misma línea que había marcado la Cancillería un día antes. Desde luego sabemos de la experiencia que tiene la embajadora, en este caso Alicia Bárcena, para el manejo de estos datos, y creo que se observa una falta de sintonía entre lo que dijo el Ejecutivo y lo que expresó previamente la Cancillería. Yo creo que tan es así, perdón, que como tú lo mencionas adecuadamente, existió una reacción de la Embajada de Israel en México. Creo que lo mejor que podría hacer el gobierno mexicano sería reivindicar esta postura orientada hacia la búsqueda de la solución del conflicto, hacia el llamado a los participantes. Creo que toda la comunidad internacional tendría que orientarse en ese sentido,
de resolución de los conflictos, porque a final de cuentas la población civil se convierte en ambos lados, en ambos bandos, digamos, la población civil se convierte en objeto de abusos militares y de estas incursiones pues, de naturaleza terrorista como la de Hamas, y creo que plegarse a esos principios es lo más adecuado para el gobierno mexicano, sin dejar de mencionar esta separación que me parece fundamental entre lo que es el pueblo palestino, por un lado, con su derecho a existir y a vivir plenamente, y por otro lado, condenando la existencia de grupos como Hamas y las acciones de grupos como Hamas, que pues lo que nos indican es el objetivo de eliminar al adversario, en este caso el pueblo de Israel. Creo que el gobierno mexicano tendría que reenfocarse en las declaraciones y en particular el caso del presidente López Obrador, desde luego pues apegarse a las líneas discursivas de la Cancillería, que creo en un primer momento lo hizo, en mi opinión, de forma adecuada, pero que pues desgraciadamente el presidente López Obrador, pues yo creo que tuvo, no sé si un desliz o uno de estos, o una expresión realmente de el intento, la orientación de la política exterior mexicana, que, insisto, pues tendría que ser un poco más contundente contra los ataques de Hamas. Profesor, para finalizar, y sí quisiera tener su apreciación sobre la opinión que tendría en torno a las implicaciones inmediatas para la República Mexicana, y quizá podríamos citar pues la distancia geográfica como pues una distancia segura, alejada del conflicto armado. Sin embargo, las implicaciones, pues ya lo señalaba profesor hace un momento, tienen que ver quizá directamente, económicamente, con el tema del petróleo, del cual pues México no es ajeno. Desde luego, es un tema global, por eso es objeto de interés de la comunidad internacional. Y hay que recordar también que en términos de connacionales, pues al parecer hay personas que han sido de nacionalidad mexicana, que han sido objetos de esta, pues yo le llamaría secuestro de personas para eventualmente poder ser intercambiados por presos que tiene Israel. Creo que hablar de estos prisioneros mexicanos en este caso y de distintas nacionalidades nos obliga desde luego a que nuestro país esté al tanto, enterado, y en algún momento pues incorpore esto a su agenda internacional desde una perspectiva prioritaria. Insisto, sí, también desde la perspectiva económica, que sabemos los precios del petróleo impactan directamente a la economía de los países, pero hasta el momento no ha habido un efecto visible o importante en los precios del petróleo, los hidrocarburos, pero no sabemos si esto va a continuar así o si en algún momento vamos a tener un efecto importante. Yo insisto, es esto, la administración pública mexicana tiene que considerarlo, tiene que contemplarlo como cualquier otra del mundo, y además tiene que sumar a esto el tema de la salud y el bienestar de nuestros connacionales. Ha habido un par de vuelos con aeronaves del ejército mexicano que han traído a personas de nacionalidad mexicana que se encontraban en la zona de conflicto, pero creo que todavía hay muchos más que están buscando salir precisamente ante la incertidumbre de la situación. Entonces yo creo que sí debe de estar este tema en la agenda general del gobierno mexicano, que pues esperemos tenga la capacidad y la sensibilidad de dar buenos resultados.
Profesor José Javier Niño Martínez, sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador de conflictos sociales internacionales, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX, invitado especial esta mañana. Profesor, muchas gracias por atender nuestro llamado. No, gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, profesor. El profesor José Javier Niño Martínez. Quisimos traer pues esta expresión de expertise dentro del ámbito académico para que usted tuviera este contexto real de lo que está sucediendo allá en Israel, porque muchas son las preguntas y de repente quizá también muy pocas las respuestas, y lo que siempre se dice en medio de todo ello es que pues la guerra ha explotado una vez más.